Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, sí se lo escucha. Bueno, eh, vamos a continuar un poco con la clase de los otros días. Eh, Probablemente, a ver, 5:10. Voy a esperar hasta las 5:15 y ahí empieza la actividad de hoy, porque están entrando sus compañeros. Bueno, eh, quería continuar, les decía recién, con la clase del último jueves, y vamos a entrar en la parte de minerales formadores de roca. Entonces, voy a compartir con ustedes esta transparencia y vamos a ver ay, qué problema este.
en la tarde. Bueno, les decía, los minerales formadores de roca. En la clase última hemos visto un poco lo que era una sustancia mineral y asociamos la sustancia mineral siempre a el cristal, es decir, cuando hablamos de mineral, podemos también hablar como sinónimo cristal, y refiriéndonos en particular al cristal o al mineral como aquella sustancia o compuesto que se origina de modo natural, ¿sí? Y la cual permite a través de estos procesos naturales, que después ya lo vamos a ir viendo, reunirse los elementos para asociarse entre sí y dar lugar a una sustancia mineral. Ahora, esa asociación, decíamos, se hacía en función de las características que reinan o condiciones que reinan en el momento de su formación. Y en particular, esas condiciones de formación también van a incidir en propiedades que van a tener estos minerales una vez que ya estén formados. Lo que están viendo ustedes es una transparencia a donde mencionamos como minerales formadores de roca aquellos compuestos que participan en la composición o constitución de rocas. También a estos minerales formadores de roca nosotros los identificamos como minerales petrográficos, petrográficos, es decir, que los podemos observar o estar presentes en las distintos tipos de roca. Cuando ustedes me escuchan hablar de piedra o petro, son de alguna forma sinónimos. Es decir, petro es una raíz latina que significa piedra. ¿Qué es lo que hacemos nosotros generalmente? Cuando una sustancia mineral no la podemos identificar y está constituyendo una piedra, entonces empleamos esa palabra piedra. Si ya conocemos sus componentes minerales y también sabemos cómo se ha originado, ya no deberíamos hablar de piedra, sino hablar de roca. ¿Por qué les digo esto? Porque una roca precisamente es la asociación de uno, dos o hasta tres minerales a través de algún proceso natural que permite que estas sustancias minerales se reúnan y formen esa roca. O sea que cuando hablamos de roca, nosotros estamos hablando explícitamente de sustancias minerales que integran a esa roca. Si hablamos de piedra,
estamos hablando de una roca, pero a la cual no le podemos establecer su origen, sus componentes minerales. Entonces, piedra siempre hace alusión al concepto de algo pétreo, rígido, frágil, duro, relativamente homogéneo. Ustedes están viendo acá los minerales formadores de roca y hay dos componentes principales, más abundantes, que pueden aparecer en la roca, que son los silicatos, lo que están viendo ustedes, y los óxidos. Es decir, si nosotros nos atenemos a los elementos químicos que mayormente constituyen las rocas de la corteza terrestre, vamos a ver que el silicio y el oxígeno constituyen más del 70% de las rocas de la corteza terrestre. Está integrando estos dos elementos químicos las rocas de la corteza terrestre. Si nosotros nos tendríamos que imaginar al oxígeno, que tiene un radio iónico mucho más grande que el radio iónico del silicio, nos deberíamos imaginar que nuestra corteza rocosa, donde estamos nosotros desarrollando todas nuestras actividades y que conforman la parte exterior de nuestro planeta, lo podemos asimilar como grandes, todos núcleos de oxígeno, donde estos núcleos o estos átomos de oxígeno, entre estos átomos de oxígeno se ubican estos silicios. Esa es la estructura principal que conforma las rocas de la corteza terrestre, los silicatos. En segundo orden aparecen los óxidos, o sea, volvemos a ver la asociación del oxígeno con elementos metálicos, no metálicos. Es decir, que los silicatos y los óxidos son los componentes principales de las rocas de la corteza terrestre. Hay otros grupos que ustedes están viendo que aparecen, que son los minerales, donde aparece el ion carbonato, el ion sulfato, el sulfuro, azufre, y los fosfatos. Es decir, dentro de todas las especies o sustancias minerales, que yo les comentaba que había 3.500, 4.000 especies minerales, nosotros vamos a tratar de ir dilucidando o reconociendo los principales grupos que van a formar esta roca. ¿Cuáles son los silicatos, los óxidos, carbonato, sulfato, sulfuro o los mismos fosfatos? Bueno, esta es una filmina para ver alguna característica de estos componentes que pueden aparecer en las rocas. Si yo tomo el componente apatito, el apatito o apatita es un fluorfosfato de calcio. Ustedes ven que es traslúcido a la luz, por lo tanto se puede ver a través de
Estos tamaños que ustedes están viendo en esta transparencia, cuando nos acercamos a la realidad, un componente mineral puede tener tamaño de milímetros, dentro o constitutivo de la roca. Cuando aparecen estos desarrollos más importantes que ustedes están viendo, desarrollo en cuanto hay una figura geométrica regular y esa figura geométrica regular expresa el orden de los átomos que hay asociados entre sí. Entonces, esto se da generalmente en condiciones muy especiales, donde el ambiente le permite desarrollarse con mayor facilidad y adquirir tamaños que pueden estar excepcionalmente del orden del metro o más metros, pero son muy excepcionales. Cuando nosotros los vemos en la roca, es muy difícil apreciarlos así en su formación regular, característica. Y esto es porque las condiciones a donde se desarrolla solo le permite ubicarse en los lugares que tiene disponibles. Entonces, cuando se desarrollan estos minerales, ¿qué ocurre? No tienen todo el lugar necesario para desarrollar todas sus caras perfectamente y entonces se adecua exteriormente, en su aspecto exterior, al espacio que tiene. Entonces, esto no quita que el mineral tenga su estructura interna. La pirita, ahí lo están representando, es un sulfuro de hierro, el yeso, un sulfato de calcio, ahí tiene cuarzos y feldespatos asociados, en la cual esas coloraciones verdosas se debe a impurezas que puede tener ese grupo de silicatos, pero no dejan de ser silicatos. ¿Por qué les digo esto de las impurezas? Esto es muy interesante por el hecho de que cualquier condición natural en que se desarrolle un mineral puede no tener las condiciones ideales y entonces cuando se va formando el mineral puede dentro de su proceso de formación quedar incorporado en la estructura o en el retículo de ese mineral pequeñas sustancias distribuidas en el interior de esa masa que se está formando. Entonces, ese cristal aparece con tonalidades o coloraciones que pueden tener la misma composición química, pero con este grado de impureza adquieren coloraciones distintas. Yo les había mostrado las distintas variedades de cuarzo y donde hablábamos o mencioné el citrino, amatista, o el cuarzo ahumado, cuarzo rosado que hemos visto en una transparencia anterior. La calcita, bueno, es un carbonato de calcio. Esto es interesante, este mineral, calcita, porque lo mismo que el yeso, constituyen un grupo de minerales, de rocas, un grupo de minerales que van a constituir a un grupo de rocas que son las rocas sedimentarias. Lo que están viendo a la derecha es una hematite, un sulfuro de hierro,
digamos, en donde no manifiesta un proceso de oxidación en la superficie, porque si ese mineral ya presenta oxidación, va a aparecer con tintes oscuros o tintes claros, pardos amarillentos, que indican la presencia de óxidos o eventualmente hidróxidos de hierro. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno. Quería compartir con ustedes otra ventana en la cual vamos a ver entonces el primer grupo o más importante de los grupos. ¿Cuál es? El de los silicatos. Bueno, en esta transparencia que están viendo, se presenta un esquema o un diagrama de lo que es la asociación del silicio con el oxígeno, formando el radical silicato. El radical silicato, si ustedes lo ven acá representado, constituye un tetraedro, una cara, dos caras, tres caras atrás y la cuarta cara también atrás, donde en ese tetraedro el silicio ocupa el centro de ese tetraedro o de esa figura, y los oxígenos se encuentran en el centro. A ver. Así que tengo que salir cada vez que entran porque no me permite entrar nuevamente si no hago esta operación. Bueno, les decía, entonces lo que estamos viendo entonces el primer grupo de minerales formadores de roca, donde aparecen los silicatos. Estos silicatos se asocian formando ese tetraedro fundamental, donde el silicio ocupa el centro del oxígeno y en el centro de la red de oxígeno, y los oxígenos que lo circundan a él. Un mineral es el olivino, que puede estar constituyendo roca. Este olivino generalmente aparece en un tipo de rocas denominadas rocas ígneas. Ya después vamos a entrar y vamos a ver lo que son los distintos tipos de rocas. Entonces tenemos
un olivino puede estar constituido solo por silicatos de hierro o bien silicatos de magnesio. ¿Por qué dice composiciones extremas? Porque puede ser o todo hierro o una parte de hierro y magnesio o bien todo magnesio. Cuando en el silicio o en el silicato están todos los solamente hierro constitutivo, denominamos una variedad de olivino, fayalita. Nosotros generalmente en las rocas vamos a identificar a olivino, no vamos a entrar a discretizar si es una fayalita o una forsterita, salvo que se necesite fundamentar o explicar algún proceso en particular. ¿Qué significa silicio? Silicio, oxígeno 4, hierro 2, significa que estos oxígenos, este oxígeno, tienen un valor, una valencia libre. Por lo tanto, los hierros, un hierro 2, el hierro 2 es hierro ferroso, se va a asociar con el oxígeno y aparece silicatos de hierro y magnesio. ¿Qué ocurre con estos tetraedros? Estos tetraedros, a su vez, yo estoy describiendo lo que ocurre, porque después vamos a ver por qué se forma esta situación, por qué ocurre lo que estamos viendo. Es decir, los tetraedros, si ustedes ven, se unen a otro tetraedro y este a otro tetraedro y a otro tetraedro a través de uno de sus o dos de sus oxígenos. El silicio acá en esta forma no está representado, sino están representados solo los oxígenos. Al silicio siempre tienen que estar, imaginándolo, ubicados en el centro de cada uno de esos tetraedros. Entonces, cuando se disponen estos tetraedros en donde se comparte cada estructura comparte dos oxígenos, entonces hablamos de una cadena simple de silicato. Entonces yo tomo silicio 2, oxígeno 6, entonces este tetraedro tiene un silicio, este otro tetraedro tiene un silicio y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Que en la medida que se den las condiciones, vamos a ver que estos tetraedros van a dejar de estar constituyendo tetraedros como el anterior aislado, sino que se van a ir relacionando uno con otro para formar esas cadenas de simples de silicato. Los minerales que los representan, entonces aparecen estos componentes, los piroxenos. Si anteriormente eran los olivinos, ahora van a ser los piroxenos, es decir, un mineral en la cual hay una componente de silicios 2, como veamos acá, silicios 2, oxígeno 6, que generalmente se lo representa, cada radical silicio, oxígeno 3, tiene dos
2 electrones para compartir, mientras que en el anterior veíamos que había 4 electrones para compartir. Entonces, un mineral característico de estos inosilicatos de cadena simple son los piroxenos. Después ya lo vamos a tratar de ir ubicando a dónde aparecen estos piroxenos y bajo qué circunstancias se forman estos piroxenos. Entonces, dentro de esto tenemos silicio, oxígeno 3 menos 2, la relación es un silicio, 3 oxígeno. Y acá aparecen algunos minerales: estatita, hipersteno, diópsido y augita. Si vamos viendo estos minerales, aparece en su composición silicatos de magnesio, silicato de hierro y magnesio, silicatos de magnesio y calcio, y ustedes ven en la medida que van cambiando todos los componentes de estos piroxenos van a ir, el radical se va manteniendo y se van incorporando cada vez más sustancias o elementos que van confiriendo distintas características dan lugar a distintos minerales. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay elementos químicos en las condiciones de formación que aparecen nuevos, permite la formación de nuevos minerales. Si ustedes observan, este piroxeno, estatita, es un complejo de silicatos de magnesio. En el caso del hipersteno, ya la situación es diferente. ¿Por qué? Porque ya se incorpora al silicato el hierro. O sea que hay una composición o una mezcla entre silicatos de magnesio y hierro. En el caso del diópsido, desaparece el hierro y aparece el calcio y el magnesio, pero se mantiene el radical silicio-oxígeno 3, o sea, silicio-oxígeno 3 es con el radical, el valor 2 de silicio, 6 de oxígeno. Siempre mantiene la relación 1-3. ¿Y qué es lo que se van incorporando? Se incorpora o calcio, sodio, magnesio, hierro, aluminio, titanio. Y dentro de la estructura, la augita, por ejemplo, este piroxeno, ya dentro de la estructura del tetraedro hay un silicio que es reemplazado por el aluminio. El oxígeno sigue estando en 6. Estas variaciones de composición vamos a ver que tiene que ver con las condiciones que se van a ir formando estos minerales y con los elementos químicos que aparecen en estos minerales. Generalmente estas rocas piroxenas estos minerales piroxenos aparecen en grupos de rocas que nosotros las denominamos basaltos, y que estos basaltos constituyen la corteza oceánica, esa parte de la corteza que está por debajo de los océanos. Por lo tanto, los minerales que pueden aparecer dentro de esa corteza son estos grupos de piroxeno.
Los olivinos que veíamos anteriormente generalmente aparecen en esta corteza continental, pero también aparecen en la parte inferior de la corteza oceánica, esto es, en la parte superior del manto. ¿Preguntas de acá? ¿Está todo claro? ¿Dudas? Bien. Los inosilicatos de cadena doble, inosilicatos de cadena doble, en esto vemos que estas cadenas simple y cadena simple comparten entre sí, entre estas cadenas y estas cadenas comparten oxígenos, y la unidad fundamental va a ser silicio, oxígeno 11, porque aparecen los tetraedros involucrados. Silicio, son los 4 tetraedros que conforman entonces los que están asociados a 11 oxígenos dentro de esta unidad principal. La raíz o valencia es -6, que son los oxígenos que no están en combinación y que en definitiva van a entrar o asociarse con otros elementos, átomos, que van a dar lugar a un tipo de mineral que van a ser los anfibios. La relación silicio-oxígeno es 4 silicio, que cada uno de estos tetraedros, más los distintos oxígenos que la conforman, 11. Este grupo de minerales son los anfíboles, y en donde ustedes ven que sigue manteniéndose la presencia de magnesio, hierro, el grupo silicato y oxidrilo. El hecho de aparecer el oxidrilo en los minerales que forman la roca ya les está indicando que en ese proceso hay de consolidación o de formación de este mineral, hay un ambiente en la cual contiene agua. Por lo tanto, aparecen los grupos, estos oxidrilos. Antofilita y horblenda son los grupos principales de anfíboles. Y aquí también podrán ver en la horblenda que hay un silicio, es reemplazado por un aluminio en la estructura silicio-oxígeno. Silicio 4, oxígeno 11, aparece en su estructura un aluminio. Es decir, que de estos cuatro tetraedros donde existen los 4 silicios, uno de estos silicios puede haber sido reemplazado por un aluminio. Y este cambio o esta sustitución de un silicio por un aluminio, esto implica que hay una cierta afinidad en cuanto a radios electrónicos. Radio iónico, donde al ser similares, el silicio puede reemplazar al aluminio
o el aluminio viceversa. Entonces, en la serie de anfíboles, la característica principal es la presencia de los grupos oxidrilos. Ustedes ven que aparece el calcio, aparece el magnesio, aparece el hierro, aparece sodio, aparece aluminio. En la medida en que se hace más compleja la relación entre los distintos tetraedros, vamos a ver que aparecen nuevos componentes y asociados siempre a la estructura del oxidrilo. O sea que de los anfíboles a los que siguen vamos a ver siempre, de alguna forma u otra, la presencia de oxidrilo. Los filosilicatos, filo es hoja, es decir, aquí las distintas cadenas se van relacionando una con otra, de modo que se extienden lateralmente, entonces forman como hojas en la cual se pueden superponer una hoja con respecto a la otra hoja y dar esta estructura de filosilicato. La unidad básica comparte siempre 3 oxígenos. La relación es silicio-oxígeno 5. Cada silicio oxígeno 5 tiene liberado 2 electrones para vincularse con otros elementos. Acá tenemos la disposición en capa. ¿Qué veíamos? La primera que veíamos era una cadena simple. Estas cadenas simples se asocian con otra cadena simple y forman las cadenas dobles. Pero a su vez estas cadenas dobles pueden asociarse con otras cadenas dobles y dar lugar a una superficie filosilicato donde aparece 2 oxígenos y 2 silicios y 5 oxígenos, siendo esto que está marcado acá la unidad fundamental. ¿Cuáles son los minerales que caracterizan a este tipo? Son las micas. Las micas, silicio, oxígeno, silicio 2, oxígeno 5, esta es la expresión y este es el valor de valencia del conjunto silicato. ¿Qué es lo que podemos ver entre los minerales principales? Kaolinita, muscovita, biotita. Ustedes van a ver que la biotita tiene o contiene hierro. También puede haber magnesio. Esta biotita es lo que se conoce como mica negra. Mica negra. Esa mica negra, junto con la muscovita son los grupos principales de arcilla. La muscovita es una mica blanca. La biotita es una mica negra. La alteración de estas minerales puede dar lugar a una kaolinita, en donde aparece incrementado el grupo oxidrilo. Si aquí es 2 y aquí es 2, acá aparece 4. Esto se debe que ya a estos minerales se incorporó el grupo oxidrilo porque ya hay una alteración. La kaolinita es una arcilla blanca.
arcilla blanca. Se la incorpora como un grupo de las mica, pero ya es un producto de alteración o producto secundario de muscovita o de eventualmente biotita. Ahí tenemos la composición de la muscovita. Observen, otra vez el aluminio reemplaza aparte del silicio. Lo mismo ocurre en este caso. En los dos casos existe el grupo oxidrilo. Y en este caso, la muscovita es un alumino silicato de potasio y aluminio. ¿Por qué alumino silicato? Porque el aluminio está integrado en la estructura del fundamental del silicato, de la muscovita. Y además hay aluminio y potasio en o dentro de las relaciones con el oxidrilo. La biotita, ustedes ven la presencia de magnesio y hierro. Esta representación siempre está indicando que puede ser hierro o magnesio o una mezcla de ambos. El otro grupo de minerales es los tectosilicatos. O sea, son redes tridimensionales infinitas, donde la unidad básica de la estructura comparte los 4 oxígenos. ¿Qué significa esto? Que cada tetraedro comparte sus oxígenos con tetraedros con el otro grupo tetraedro. Entonces, esto va generando una red muy compacta, muy rígida en los componentes de minerales de las rocas que lo poseen. Y ahí tienen algunos nombres: plagioclasas, feldespatos y cuarzo. Cuarzo, feldespatos y plagioclasas son nombres de minerales que tienen esta estructura de tectosilicato. Redes tridimensionales infinitas, porque pueden alcanzar un desarrollo infinito. Obviamente el infinito no finito lo da la cantidad de material, de elementos químicos. Se habla de infinito en el sentido de cómo están estructurados estos tetraedros de silicio. Acá tenemos los componentes, los minerales principales: cuarzo, ortoclasa. La ortoclasa constituye los feldespatos. Es un alumino silicato. Ustedes ven de nuevo el aluminio sustituyendo el silicio en la estructura fundamental. Y potasio, alumino silicato de potasio. En el caso de la albita también es un alumino silicato, pero de sodio. Y la anortita es un alumino silicato de calcio. Esta serie, albita, anortita, yo les digo albita, anortita, son las plagioclasas. ¿Cuál es la característica que tienen las plagioclasas? Que tienen una única estructura reticular. O sea, la albita y la anortita comparten la misma estructura
reticular, no hay cambio en la disposición de sus átomos, es decir, es un mismo tipo de cristal, nada más que cambia la presencia en sodio o calcio. Y entre albita y anortita hay una serie continua, que se llama serie continua de la plagioclasa, en la cual la albita tiene 90% o 100% de sodio y la anortita un 100% de calcio, pero que puede ir variando de 90 a 10, 90 de calcio a 10 de sodio y así sucesivamente hasta lograr los 100% de sodio. Es decir, esto constituye las plagioclasas. Ustedes ven que plagioclasa, feldespato y cuarzo los une la misma estructura, redes tridimensionales infinitas. El cuarzo es un dióxido de silicio. No se relaciona, no entra en combinación con los minerales. Y esto con otros elementos químicos. Esto generalmente se da porque el cuarzo se forma ya cuando se han formado en las condiciones que se forman, se han formado los otros compuestos minerales. ¿Alguna pregunta de acá? Continúo. ¿Cómo andamos? Bueno, vamos a continuar entonces, Juan Martín. Les decía, entonces estábamos viendo estos tipos de minerales constitutivos de rocas. Ahora voy a ver con ustedes, voy a compartir con ustedes una ventana en la cual vamos a tratar de ver los distintos tipos de roca. Bueno, veamos entonces esto. Lo pueden ver. Bueno, voy a darle. Vamos a ver entonces muy sucintamente las rocas, que son las rocas y origen que tiene y algunos tipos de rocas que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. También vamos a hablar sobre o respecto al ciclo de las rocas. Estas rocas las podemos ver en áreas de
montañas, como están viendo acá, están constituidas por material muy homogéneo, duro, rígido, pero que vamos a ver que su composición entra las sustancias minerales. Es decir, cuando ustedes van caminando por algún ambiente de este tipo, o donde están estas rocas, vamos a ver que está constituido todo por minerales. Entonces, una definición, una roca, lo podemos hablar de un agregado constituido por un solo tipo de mineral y o varios minerales que está sí originado mediante un proceso natural. Lo que ustedes están viendo acá son fragmentos de rocas. Es decir, esta que veíamos anteriormente, esta roca muy compacta, dura, puede transformarse en estos fragmentos. Ustedes ven que esos fragmentos están relativamente redondeados. Bueno, esto significa que han sido desgastados durante un proceso determinado, proceso natural. Es decir, que lo desagregó de ese macizo rocoso. ¿Cómo podemos clasificar a las rocas? Y ahí tenemos una clasificación. Es decir, de acuerdo a dónde se produce, en qué condiciones de presión y temperatura, nosotros podemos hablar de roca endógena y roca exógena. Cuando yo hablo de condiciones de presión y temperatura, ustedes tendrían que posicionarse en imaginar cómo se forma una roca en el interior de la corteza o en el interior de la litósfera, o cómo logró formarse en el manto o el manto superior, y luego cómo pudieron haber estado o cómo llegaron hasta la superficie. Así que en el punto de vista genético, o sea, genético hace alusión al origen, si éstas se originaron en el interior terrestre, entonces hablamos de endógena. Pero ese interior terrestre tiene que cumplir ciertas condiciones de presión y temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos que separarla de algún modo del otro grupo, de las exógenas, en la cual en estos grupos de exógenas se forman a partir de materiales que están en la superficie terrestre y que a través de procesos externos que llamo meteorización, erosión, transporte, permite que esas rocas compactas sean destruidas en granos más pequeños. Estos granos más pequeños. Pero para producirse estos granos más pequeños, tuvo que haber una acción sobre esta roca maciza. Es decir, sobre esta roca maciza hubo una acción
procesos naturales que llevan a que esta roca maciza se pueda transformar, por ejemplo, en estos fragmentos menores. Y en esa transformación parte de estos procesos externos, como la meteorización, la erosión, transporte y posterior sedimentación. Procesos que tienen que haberse manifestado sobre minerales ya existentes. Esta es otra condición. Las rocas exógenas necesitan sí o sí de materiales preexistentes. Materiales preexistentes. Entonces, entre los procesos que acá se menciona, la meteorización es la exposición, ¿cierto? La exposición de los minerales a las condiciones de presión y ambiente, de presión y temperatura de la superficie terrestre. Presión, temperatura, humedad de la superficie terrestre. Esos elementos van a contribuir en la rotura de esa roca que en principio parece compacta. Luego aparece la erosión. La erosión es el desgaste. El desgaste. ¿De quién? De esos materiales preexistentes. Por ejemplo, ustedes ven aquí una corriente de agua que escurre por bloques de roca. ¿Qué es lo que está haciendo el agua en ese momento? Es, por un lado, una acción mecánica de empuje, pero también hay una acción química, porque el agua está embebiendo a la roca y el agua tiene en su característica, recuerden, una propiedad que es de ser polar. Entonces, el ser polar implica que tiene un comportamiento, la molécula de agua, como una sustancia, se ioniza el grupo oxidrilo, que son negativos, del hidrógeno, que es positivo. Pues bien, el hidrógeno trata de captar o sacar materiales de sustancias de raíz valencias negativas para asociarse y el oxidrilo capturar o tomar los elementos positivos que pueda tener con minerales o elementos químicos positivos que pueda tener un determinado mineral. Entonces, ¿qué trata de hacer el carácter polar del agua? Es romper la estructura interna de ese mineral. Por lo tanto, comienza a destruir al mineral, destruye a la roca desde el punto de vista químico y desde el punto de vista de la acción mecánica, porque ustedes saben que cuando hay mucha agua en un río, por ejemplo, produce el empuje o arrastre de materiales aguas abajo. Entonces nace el concepto de erosión. Y obviamente esa erosión significa un desgaste de la roca que está siendo expuesta a la acción, por ejemplo, de un río, y el transporte. Es decir, que erosión y transporte son un combo, digamos, que no se pueden separar. Si hay erosión es porque hay transporte.
y en algún momento pierde esa capacidad de transporte. Entonces, si pierde esa capacidad de transporte, lo tiene que dejar en algún lado. Es decir, hay un proceso por la acción de la gravedad de sedimentación. Es decir, precipitan esa sustancia. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen estos días que ha habido viento ante esta última lluvia, ha habido vientos relativamente fuertes que arrastraban partículas muy finas, muy finas. Luego de que pasa el viento, obviamente van a encontrar polvo en todos lados. Es decir, el polvo fue arrastrado, llevado por la acción de empuje del aire en movimiento, que es el viento. Entonces, cuando cede ese empuje, las partículas comienzan a decaer, precipitan y se depositan. Entonces aparecen zonas de la casa, los autos llenas de polvo, etcétera, etcétera. Ese es el proceso de sedimentación. Así que hay una meteorización. La meteorización, digamos, que destruye a la roca, pero no la transporta. La erosión sí desgasta y transporta. Y también es la que sedimenta. Todos estos procesos van a contribuir a una formación de rocas que nosotros llamamos grupos de exógenos. Veamos algunos grupos de estas primeras, las endógenas. ¿Cuáles son las endógenas? Ahí tienen los nombres: rocas ígneas o magmáticas y las rocas metamórficas. Rocas ígneas o magmáticas porque provienen de un magma. ¿Qué es el magma? Es una mezcla fundida o parcialmente fundida de silicatos. Que cuando se enfría, da lugar a las rocas ígneas, magmáticas cuando se enfrían en el interior terrestre, o volcánicas si éstas llegan hasta la superficie y se enfrían en la superficie, o bien se enfrían en el aire. Entonces, las rocas endógenas las hablamos de rocas ígneas o magmáticas en general, o volcánicas como una distinción: magmática, que se consolidan en el interior terrestre, y las volcánicas, que se constituyen o conforman en la superficie terrestre. Estas son de origen endógeno. Las rocas metamórficas también son cualquier roca de la superficie terrestre, pueden transformarse en rocas metamórficas. ¿Y cómo? Pues bien, cambian las condiciones de presión y temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al aumentar la presión, al aumentar la temperatura sobre rocas preexistentes, existen o se provocan cambios en el interior de ese mineral que constituye a la roca. Entonces hablamos de rocas metamórficas. Meta
es cambio. Morfos se refiere a la forma, no a la forma exterior en su volumen solamente, sino en la estructura cristalina. Pero hay una condición importantísima: no se funden. No se funden. Las rocas metamórficas no se funden. O sea, nunca alcanzan, aunque aumenten las condiciones de presión y temperatura, a fundirse. Porque si se funde, para que luego se formen, se tienen que enfriar. Entonces, hablamos de rocas ígneas. Por lo tanto, las rocas metamórficas trabajan a temperaturas y presiones en la cual los componentes minerales de la roca no se funden y sin embargo sufren transformaciones en el interior de esa estructura. ¿Estamos? Bueno, veamos las rocas exógenas. También denominadas rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias. Estas se denominan así porque provienen de un sedimento. ¿Y qué es lo que es un sedimento? Es un mineral o un fragmento de mineral o una roca o un fragmento de roca que ha sufrido procesos de meteorización, de erosión, transporte y sedimentación. Es decir, cuando ese componente, ese fragmento mineral o ese fragmento rocoso deja de ser transportado por algún agente, va a formar o constituir una roca sedimentaria. En tanto y en cuanto sea o está siendo trasladado, hablamos de sedimento. Ustedes, por ejemplo, nosotros conocemos acá el río Dulce, y ustedes habrán visto en el río Dulce hay arena. Esa arena, ¿qué es? Pues bien, son fragmentos de minerales o son fragmentos de roca que ha traído el río y depositó en su cauce. Esos son sedimentos. Y hablamos de sedimento fluvial porque los ha dejado un río. Si en vez de ser un cuerpo de agua, una corriente de agua que se desplaza y arrastra material, es una masa de hielo que se desplaza por el cauce, entonces va a dar lugar a un sedimento glacial. Y si es la acción de la ola en el continente, va a dar como producto un sedimento marítimo o un sedimento oceánico. Es decir, han sido depositados por un agente en particular, en este caso olas. Vamos a ver también que el agua subterránea, el agua que se desplaza por el interior terrestre, es capaz de disolver componentes de ese interior terrestre y trasladarlos en su seno. Estas aguas que se desplazan por el interior terrestre, nosotros las llamamos aguas subterráneas. Bueno, ¿alguna pregunta de acá?
Bueno, este es un esquema de rocas endógenas, rocas ígneas o magmáticas, plutónicas o intrusivas, volcánicas o extrusivas. Y por último, las rocas metamórficas. ¿Está? Bueno, las rocas sedimentarias, rocas sedimentarias, se forman en la superficie o cerca de ella. Estos son marcos de referencia. Normalmente la roca se fragmenta, puede disolverse por acción de meteorización y luego erosionada, física y químicamente alterada. Las partículas que son trasladadas son los sedimentos, materiales sueltos que cristalizan si están en solución. Entonces, las partículas sedimentan y forman lo que se llama sedimento, es decir, pierde un agente capacidad de transporte, por lo tanto no pueden ser trasladados y los deja en el lugar que pierde o ha perdido esa condición inicial de capacidad de transporte. Los componentes fragmentados pueden ser transportados y enterrados a poca profundidad. Cuando se entierran, ya comienza un proceso de formación de una roca sedimentaria. Otras características: los sedimentos, cuando depositan, obviamente van a tratar de formarse en capas o estratos, donde la parte inferior es el piso de esa capa y la parte superior el techo. Piso y techo adquieren un espesor que se llama capa, espesor de la capa o estrato. Ahí ustedes están viendo que permite conocer la edad relativa de cada capa. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente las capas más antiguas se van a ir depositando en la parte inferior de un receptáculo que las recibe. Ese receptáculo que los recibe se denomina cuenca. Cuenca. Son depresiones que existen, o ya sea en las áreas continentales o depresiones que existen en los fondos de los océanos. Entonces las capas se van a ir disponiendo de modo horizontal, las más antiguas en la parte baja y las más nuevas en la parte superior. Una de las características de esta roca sedimentaria es la de contener fósiles. Estos fósiles son restos inorgánicos de las formas que tuvieron en su momento los seres vivos que han quedado atrapados en estos sedimentos. Ustedes ven
o han visto muchas veces cuando el agua de un río, cuando el río dulce viene muy crecido, lleva materia orgánica flotando. Y si alguien cae, lo puede arrastrar. Y si lo encuentran, puede quedar, si no lo encuentran, a esa persona que cae en este lecho río, puede quedar atrapado en los materiales sedimentarios. Entonces, ese resto orgánico sufre transformaciones en el sedimento con que quedó atrapado y con el tiempo se transforma en un fósil, es decir, un resto inorgánico de un componente orgánico que vivió en ese momento en que fue atrapado. Los tres grupos principales de rocas son las que están viendo detríticas, químicas y las organógenas. No me estoy refiriendo al fósil, a la especie, sino a esas capas o estratos cuyo componente o dentro de su componente existe el carbono, por ejemplo. Entonces, una transformación orgánica, una transformación que conduce a la formación de rocas orgánicas, es cuando se mueren las plantas. Entonces, grandes bosques han muerto en épocas geológicas pasadas y enterrados. Y esos grandes bosques enterrados en agua relativamente somera, carentes de oxígeno, ha permitido en un ambiente de reducción la concentración de materia orgánica y dar lugar a los carbones. Carbón mineral es un producto de estas transformaciones genéticas o biogenéticas que han sufrido los materiales una vez, los cuerpos, los restos orgánicos una vez transformados. O sea que podemos hablar entonces de rocas endógenas y de rocas exógenas. Las rocas endógenas son las ígneas y las metamórficas. Las ígneas, que las podemos identificar como plutónicas o intrusivas, o rocas volcánicas o efusivas. Esas son las rocas ígneas o magmáticas porque provienen de un magma, una mezcla de fundidos de silicio y oxígeno total o parcialmente, que se consolidan cuando se enfrían. Si se consolidan en el interior, hablamos de rocas plutónicas, hace alusión a Plutón, el dios de las profundidades, y las rocas extrusivas o también volcánicas, que constituyen las lavas. El otro grupo de endógenas son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, aquellas que bajo condiciones de presión, son todos tipos de rocas, que bajo condiciones de presión y temperatura cambia la estructura interna de sus minerales y va a dar lugar a este tipo de roca metamórfica, pero siempre sin llegar a la fusión de estos materiales.
Y por último, tenemos las rocas sedimentarias, aquellas que se han formado a partir de depósitos de sedimento. Sedimentos que se formaron por meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Luego, este sedimento que están depositados en depresiones o cuencas de tipo continental, o sea, sobre los continentes, o bien en el fondo de los océanos, sufren lo que se llaman procesos de litificación. O sea, el sedimento cuando se compacta y a su vez puede llegar sus componentes a cementarse entre sí, van a dar lugar a las rocas sedimentarias. O sea que tenemos los tres tipos de rocas sedimentarias. De tres tipos de rocas que nosotros vamos a tratar de ver en nuestra cursada con ustedes. Bueno, lo que estamos viendo aquí es lo que puede ocurrir cuando las capas superiores van presionando sobre capas inferiores, por lo tanto hay una disminución de volumen, hay un acercamiento entre sus granos minerales y va a dar lugar a las rocas sedimentarias. Luego puede circular a través de esos sedimentos agua conteniendo sales que se van a depositar entre los granos minerales y va a dar lugar a una cementación. O sea que van a aparecer granos minerales con cemento. También puede ocurrir, como están viendo acá, componentes en la roca que por acción del agua subterránea se disuelvan y quedan oquedades. Las cavernas, que a lo mejor habrán visto, están entre estos procesos de disolución. También hay reemplazos que pueden ocurrir dentro de la misma roca. Es decir, hay un mineral, se reemplaza por otro debido, es cierto, a la sustancia que tiene ese mineral y encuentra las condiciones para que ocurra ese reemplazo. Entonces, una silicificación, por ejemplo, el dióxido de silicio sustituye a un carbonato de calcio. Por ejemplo, si es una roca carbonática esta, componentes carbonáticos pueden ser sustituidos por dióxido de silicio. Entonces, las rocas decimos que se silicifican. O bien, parte de sus componentes carbonáticos, de calcio, como está representado acá, son reemplazados por el magnesio. Es lo que se llama dolomitización. Y después, el último proceso es la recristalización. En todo este proceso de compactación, debido a este proceso de recristalización, estos componentes pueden, por presión, adquirir mayor desarrollo y dar lugar, es cierto, a que
los minerales que componían originalmente la roca tomen ¿cómo es? Tomen una forma mayor, pero siempre manteniendo la misma composición química. O sea que estas características son, o vamos a ir viendo a posteriori, las características de esta roca. Voy a salir de esta presentación y voy a compartir ¿Se puede ver esto? Bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo o estoy mostrando a ustedes? ¿Profe? ¿Sí? No estoy viendo yo. ¿No bien? Discúlpame. Yo no veo por... ¿Qué ves? ¿La imagen? No, Capaz lo veo usted nomás. capaz No veo que no, está compartiendo pantalla. no estoy compartiendo, discúlpame. No estoy compartiendo, claro. Una ventana. Acá estamos. Perdón, chicos. Ahí se ve. Ahora sí, profe. Bien. Presentación de dispositivos. Esto lo ven, ¿que no? Sí, profe. Meta. Bien. Entonces, lo que estoy compartiendo con ustedes es lo que se llama ciclo de las rocas. El ciclo de las rocas. Como ustedes ven, hay flechas principales. Entonces, ¿qué están indicando? Estas flechas. Estas flechas indican procesos que pueden sufrir las rocas. Procesos que han sufrido las rocas desde que éstas quedaron expuestas a la superficie terrestre o a las condiciones de presión y temperatura que hoy tenemos. Entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Cuando yo hablo de estos procesos que han pasado por la roca, es porque hoy siguen sucediendo. Entonces, yo tengo como un principio fundamental, es que para explicar lo que yo veo como roca, tiene que haber pasado por procesos que hoy están vigentes. Y lo debo entender así. Este es un principio fundamental para explicar por qué la roca sufre las transformaciones que ha sufrido. O sea que desde este punto, dar toda esta vuelta principal y llegar a este punto, ¿qué es lo que requiere? Tiempo. Esto ténganlo presente para todo. El tiempo. Los tiempos geológicos son muy lentos para
transformaciones que es para que las rocas o materiales que constituyen la corteza se transformen. Pero ¿cuál es el tema? Que en estos tiempos de formación hay eventos, y estos eventos son contemporáneos con nosotros y pueden generar impactos muy perjudiciales para el hombre, si ese evento ocurre cerca de un lugar donde estamos totalmente edificados. A ver, un evento sería el río Dulce se extiende más allá de su cauce debido a la gran cantidad de agua que llueve en un verano. Entonces, esa gran cantidad de agua pasa por el cauce y luego termina en la laguna Mar Chiquita. Pero durante el paso de esa agua pudo haber generado inundaciones, arrastres de material, destrucción de obra cercanas a ese ambiente. Entonces estamos hablando del evento. Luego puede ocurrir al año siguiente otros eventos de menor magnitud. O sea, sin tener las connotaciones de daño importante. Por eso digo, acá tenemos que separar los procesos que llevan su tiempo y los eventos que son consecuencia de esos procesos que están ocurriendo. ¿Qué quiero decir? Que en la Tierra hay una dinámica, hay una geodinámica. Hay una geodinámica. Esa geodinámica es la que me permite a mí establecer este ciclo de las rocas. Ciclo que parte desde cuerpos magmáticos, su enfriamiento, su meteorización y erosión, su compactación y cementación, y luego su transformación en otra roca metamórfica. Ustedes ven que hay eventos principales. Que hay también eventos que indican que, o subsidiarios o secundarios, en la cual una roca metamórfica puede transformarse en un sedimento y ese sedimento en una roca sedimentaria. O bien un sedimento por ascenso puede vuelta a ser erosionado. Es decir, no es un ciclo único, sino que hay interrelaciones entre ellos, entre cada uno de estos procesos. Bueno, yo termino aquí hoy. Bueno, les decía, yo termino aquí hoy con esta parte de la clase y luego voy a continuar el miércoles con ustedes. A partir de acá ya entraremos a detallar mínimamente lo que es el tiempo geológico
muy sucintamente, me interesa a mí entrar en la parte ya de rocas ígneas. Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta de acá? Bueno, chicos, los dejo. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, querido. Hasta luego. Hasta luego.